Hola gente bonita, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy, un martes con sabor a jueves, como dice nuestra querida Ana. Pues bueno, nos presentamos como cada jueves o miércoles con sabor a jueves o martes con sabor a jueves. Nos acompaña la maestra Ana Yancy, el maestro Daniel y su servidora Ali. Bienvenidos, vamos a dar unos minutitos para, ya saben, empezar a compartir nosotros en nuestros muros y ustedes también. Unos minutos. Listo. Listo. Ya quedó. Bueno, como pudieron ver en el título de este platicatorio, hoy vamos a hablar de cuándo ir a terapia psicológica. Iniciar un proceso terapéutico o un proceso psicológico se puede dar en cualquier momento. No necesitas estar pasando por una situación delicada o grave, no tienes que estar en el peor momento de tu vida o en el mejor para ir a un proceso terapéutico. Puede empezarse en el momento en el que uno lo desee y por cualquier situación. No es obligatorio tener ningún trastorno, ningún síndrome, no es necesario estar pasando por una situación delicada, no es necesario estar triste. Vaya, para empezar a ir a terapia puede ser en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento de tu día, porque la terapia psicológica nos permite visualizarnos, por así decirlo, o desde otro punto de vista, nos va a permitir conocernos un poco más, nos va a permitir muchísimas cosas y no es solo necesario cuando hay un problema fuerte, por así decirlo. En este sentido, creo que es importante dejar bien claro que todas las personas somos candidatas a llevar un proceso terapéutico. Es importante entender que el proceso terapéutico o la terapia psicológica como tal nos va a brindar herramientas que nos permitan enfrentar las situaciones diversas que vayamos viviendo, ya sean cuestiones conflictivas, problemáticas, o que impliquen alguna emocionalidad muy fuerte y que no podamos dirigir o no sepamos cómo dirigirla. Se tiene el estigma de que a terapia van aquellas personas que están locos o locas. Sin embargo, creo que es importante dejar como claridad en este sentido desde los términos en psicología, en medicina. El término de locura es un término coloquial, para nosotros no existe. Existen, como bien lo decía Dani en un inicio, el conjunto de síndromes, el conjunto de signos, perdón, que van a dar algún síndrome o algún trastorno por algún tipo de comportamiento. Sin embargo, todos en algún momento podemos requerir y podemos asistir a un proceso psicológico donde vamos a tener herramientas que nos permitan ver más posibilidades y oportunidades de enfrentar y confrontar las situaciones que estemos viviendo. Bueno, para mí, ¿qué tiene por ahí? Para mí, el ir a terapia es básicamente desde mi perspectiva, es el aprender a conocerme mediante la escucha de alguien que me está acompañando. Yo voy a terapia, está mi terapeuta, que es la persona que me está escuchando, que está acompañándome, que no me está juzgando y que me está ayudando a conocerme, a conocer esos lados a los que yo lo digo así, a los que no les llega la luz, a los que no me atrevo a mirar. Si va más allá del solo ir a terapia porque estoy atravesando, como decía Dani, estoy atravesando una situación muy complicada o tan complicada como el hecho de que alguien fallezca. No es necesario estar atravesando por una situación difícil, por una situación complicada, por una situación de la que pudiéramos no ver salida para decidir ir a terapia. Es muy importante quitar este estigma, este tabú, como decía Ana Yancy, solamente los que van a terapia están locos. No es así, ayuda mucho tanto la terapia con el psiquiatra como con la terapia
con el terapeuta, ya sea en sus diferentes ramas como psicoanálisis, cognitivo-conductual y tantas otras que hay hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve en terapia con psiquiatra precisamente por un trastorno de ansiedad y créanme que fue lo mejor que pude haber hecho el llegar ahí porque no solamente te ayudan, sino te están ahí apoyándote en tu proceso para poder regularte y poder ya no sentir esta necesidad que no sabes ni de dónde sale, ni de dónde viene, ni nada. Entonces, no es necesario estar atravesando por una situación complicada, es simplemente, e incluso se podría ir cuando estás en una situación en la que estás siendo muy, muy feliz. Claro, y tocas un punto muy importante que me gustaría retomar. Sí se puede ir a terapia en cualquier momento, incluso si estás feliz, porque creo que es algo que vale la pena analizarlo desde un punto de vista Compartir. terapéutico, pero también tocas otro punto que la gente desconoce mucho, los tipos de terapia que hay. No todas las terapias psicológicas tienen la misma estructura. Hay corrientes en terapia, hay corrientes de Así es. formación. Está la clínica que va a diagnosticar, está el psicoanálisis, que es un análisis del inconsciente de la persona, está las corrientes humanistas, está el cognitivo, está la terapia breve, que cada una se va a especializar en un área de trabajo y en una forma de trabajar y va a obtener resultados diferentes. Entonces, una idea para empezar a ir a terapia también es ver qué clase de terapia necesito yo como usuario, yo como paciente. A mí, en lo personal, el psicoanálisis no me gusta recibirlo. El existencialismo, por otra parte, me gusta mucho estar en ese tipo de terapia. Eh, la terapia breve me gusta muchísimo, ella se dedica a resolver problemas. En esa corriente de terapia breve sí existe la palabra problemas, acá y la palabra solución. Desde este foco de que es un poco más gestáltico y existencial o humanista, la palabra problema no tiene una solución, sino los problemas se diluyen. Entonces, sí es muy importante también que la persona que desee empezar un proceso terapéutico tenga una idea clara de más o menos qué es lo que está buscando, porque un gran mito de la psicología es que los terapeutas o los psicólogos te van a decir qué hacer, y es por lo que en la mayoría de los casos se acercan a un proceso terapéutico, y pues no es así. Vaya, hay muchas cosas que va a hacer un terapeuta, pero decirte qué hacer no es una de ellas. Fíjate que mencionan algo que me parece sumamente interesante y Aline lo planteaba muy bonito. Decía, ir a terapia es iluminar aquellas partes que no tienen luz. A veces nosotros mismos no nos conocemos en totalidad o hay algunas conductas o algunas acciones que tenemos que no queremos ver por los constructos sociales donde nos hemos desarrollado. Asistir a terapia nos va a permitir conocernos, nos va a permitir ver esta otra parte que somos, entender que somos seres en completud, personas con, pues voy a decirlo así, con muchas virtudes, con muchas bondades y también con algunas defectos, voy a llamarlo de esta manera para que sea como más entendible. Y que lo que hacemos, pues lo hacemos porque así lo decidimos, nos permite darnos cuenta que nosotros somos responsables de nuestra vida, nos permite entender que también somos responsables de cómo nos relacionamos con las otras personas y que todo el tiempo nos encontramos en constante construcción y crecimiento. Creo que es sumamente importante puntualizar eso, o sea, que nos quede como muy claro que así como va a haber tipos de terapia psicológica que podemos tomar, también va a haber distintos terapeutas y que los terapeutas, bien lo decían tanto Daniel como Aline, nos van a acompañar en este proceso, nos van a mostrar algunos caminos que no podamos ver, pero romper esos estigmas. O sea, el primero, no van a terapia psicológica las personas que están locas. Y otro bien importante, mucha gente cree que por el hecho de ser psicólogos o terapeutas, adivinamos o leemos el pensamiento.
Y pues no, o sea, creo que al menos a mí no me lo enseñaron en la carrera, en ningún lado, sé que a ustedes tampoco. Saber que no somos como de otro planeta, que no adivinamos, que no tenemos esa varita mágica o esa bola de cristal que nos permita ver el futuro y decir qué está bien o qué está mal, sino más bien este proceso de aprendizaje y acompañamiento desde un enfoque de mucho respeto, desde un margen de mucho amor hacia la vida de la otra persona y que nos permita construir algo juntos para descubrir nuevas alternativas. Claro, no somos un faro moral, no somos una autoridad moral para decir que está bien y que está mal, que es algo que pasa también por lo que las personas dudan de ir a terapia. Se sienten juzgados o se sienten intimidados por una idea de moralidad. La terapia psicológica es amoral. No hay bien ni mal, no hay bueno ni malo. Hay las experiencias que el paciente platica o cuenta y todo lo que surge de ellas, pero ningún terapeuta te tiene que decir que está bien o que está mal lo que estás haciendo, porque somos humanos, somos personas, cometemos errores, somos como cualquier otra persona, lo único que hacemos es escuchar y preguntar. Al menos desde esta corriente, esta es la intención de explorar, ¿no? No vamos a decirte si lo que estás haciendo o lo que estás viviendo está bien o está mal. Y es muy importante quitar este otro estigma. El primero es ese, que van los locos. El segundo es que te van a juzgar o que te van a decir qué hacer. Y hay muchos más estigmas, como la parte de la privacidad. También la privacidad se queda dentro del consultorio. Todo lo que dice el paciente se queda dentro del consultorio, excepto en dos situaciones que me gustaría comentar. Una, si a mí como terapeuta me llega muy profundo lo que me está diciendo un paciente o me afecta demasiado porque es una situación muy delicada para mí, lo puedo yo tocar con mi supervisor o con mi terapeuta. Es una de las razones por las que puede salir algo del contenido del proceso terapéutico fuera de ese consultorio, porque me haya afectado a mí. Y la otra pudiera ser también en la parte de supervisión. Cuando se te va a supervisar como terapeuta, va a haber un tercero ahí que va a estar durante la sesión, pero le va a prestar más atención o le va a prestar toda la atención al terapeuta y no al paciente. Son las únicas dos cosas donde una tercera persona se va a enterar de lo que está pasando, que por la misma situación de ser terapeuta, pues se va a quedar hasta ahí. Entonces, la cuestión de confidencialidad también está muy estructurada, está muy rígida, no se puede romper. Otra cosa, Dani, que ahorita que mencionaste lo de la confidencialidad, y eso es muy importante porque ¿qué crees que me ha tocado escuchar a gente que dice, o personas que dicen, es que yo no quiero ir a terapia porque qué tal si lo que yo hablo ahí después lo va a saber todo el mundo, ¿no? Como que esta parte de la privacidad sienten que se va a perder cuando no es así. Hay que tener mucho ojo en esa parte cuando cuando decidan ir a terapia, que su terapeuta les diga, o si no, ustedes decirle, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte de mi privacidad, de todo lo que yo te estoy contando? ¿En dónde queda? Ya, sí, ya que en dado caso que el terapeuta, perdón, se le llegue a olvidar, porque pasa, o sea, pasa, que se te olvida comentarle al otro, al que está llegando contigo, que lo que se habla ahí se queda, que nada de ahí va a salir, excepto en las ocasiones en las que está diciendo Dani, que son muy específicas y es es poco probable que pase a menos que que te estén supervisando ya en vivo, porque las supervisiones suelen ser aparte, pero sí hay supervisiones que se dan ahí en el proceso de la terapia. También otra cosa que quiero comentar es que cuando vayan a terapia es importante que pregunten qué tipo de terapia están recibiendo, qué formación tiene su terapeuta, para que ustedes sepan a qué tipo de terapia van a ingresar, en qué proceso es en el que van a estar interviniendo ustedes, en qué proceso es en el que se les va
se les va a estar acompañando, su terapeuta les va a estar acompañando. Y también para que pudiera ser, no sé, si ustedes gusten investigar un poco sobre lo que se trata, porque no es lo mismo una terapia de psicoanálisis a una terapia cognitivo-conductual, a una terapia breve, no es lo mismo una terapia existencial, una terapia gestalt, tienen sus variaciones y como decía Dani hace un momento, hay un tipo de terapia para cada persona, entonces el conocerlas un poco nos podría ayudar bastante a saber elegir con qué terapeuta queremos ir, quién queremos que nos esté acompañando. ¿Quién quiero que me acompañe en este proceso de conocerme, de darle luz a esos lugares que jamás he mirado y que por alguna razón no quiero mirar, pero sé que están ahí? ¿Quién quiero que esté conociéndome mientras yo me estoy conociendo? Así es. Y también es importante resaltar otra parte, o sea, se vale que vayas, se vale que sepas qué tipo de terapia están manejando y también se vale que si no te sientes del todo cómodo, puedas cambiar de terapeuta. Aquí teniendo la claridad, o sea, sabiendo por qué no te está generando comodidad la persona que te está acompañando en este proceso. O sea, ¿qué es lo que me genera incomodidad? ¿El proceso terapéutico como tal? O sea, el enfoque, el tipo de terapia que me está dando, o quizá algún aspecto del terapeuta. Algo importante que decía Dani hace un momento y que a todos nos puede pasar. Habrá situaciones que nos impacten de alguna o de otra manera, tal vez porque nos ha conmovido, tal vez porque vivimos una situación familiar. O sea, son muchos factores por los que pudiera impactarnos. Y en este sentido, si es válido que si sentimos que no vamos a poder trabajar con el hecho, con la situación, es válido referirlo a otro colega, o sea, tener esa apertura y probablemente te encuentres con terapeutas que te digan, ¿sabes qué? Por X situación, lo ideal es referir tu caso con otro colega, con este colega, ¿no? O te doy estas dos opciones, por decir algo. Y puede pasar lo mismo del paciente, del usuario, del cliente hacia el terapeuta, en sentirse de alguna manera incómodo, sentir que algo no puede estar haciendo como este clic para poder acompañar y buscar o pedir que se refiera con algún otro terapeuta que te brinde este acompañamiento. Claro, iniciar un proceso terapéutico tiene varios elementos que hay que tomar en cuenta y los estamos mencionando ahorita. Mm, también no solo el tipo de terapia, como mencionaba Aline, ni el tipo de terapeuta, como mencionaba Nayansi, sino también qué tipo de terapia puedo recibir yo, no solo la que me ofrecen. Porque si yo tengo la idea de que voy a llegar a una terapia donde me van a decir qué hacer y llego y la persona solo me empieza a hacer preguntas y me acuesta en un diván, pues yo voy a quedar con una idea muy errada de lo que es la terapia. Entonces, después de eso, ya no voy a querer ir a terapia otra vez probablemente o voy a tener una reacción en contra de ir a terapia. Muchas veces hay experiencias no muy gratas en la terapia porque no porque se haya hecho mal el proceso, sino porque no estaba yo preparado para el tipo de intervención que se me dio. Hay intervenciones más confrontativas, como la gestal intrapsíquica, ¿no? Que es un poco más personal y sí puede ser mucho más confrontativa. Hay o la terapia centrada en la persona, que también es muy confrontativa, que te va a demostrar o te va a mostrar más bien quién está siendo en ese momento. Y hay otras terapias de exploración como el psicoanálisis, donde se va a remontar a un pasado y en ese pasado se va a hacer una exploración y van a surgir cosas. Entonces, si mi primera experiencia en la terapia no fue grata porque me obligaron a ir por parte de la escuela o mis papás me llevaron a fuerza o porque tenía que ir para cualquier situación legal, tal vez esa primera experiencia me va a dejar un amargo sabor con respecto a los procesos terapéuticos y no me vaya a permitir la oportunidad de ir a un proceso nuevo. Entonces, si sabemos que hay tipos de terapeutas, si sabemos que hay tipos de terapias, tal vez eso amplíe nuestro marco de posibilidades y podamos escoger una diferente para experimentarla de una forma diferente.
Y eso es muy cierto. Es importante tener claro que es como con la atención médica, que cada caso es muy particular y que las necesidades van a ser diferentes. Esto que mencionas es importante. Habrá gente a la que le funcione mucho un tipo de terapia y a otra no tanto. O sea, y es válido y está bien. O sea, lo importante aquí es que en este proceso se vayan o nos vayamos conociendo y sea posible comprender, entender y saber qué es lo que puede estar necesitando como paciente, para que entonces no haya esto que comentabas en un inicio, el hecho de que se sienta que el terapeuta me está quedando a deber como paciente, o el estigma también que se tiene, ¿no? O sea, tú hablas de terapia psicológica y te vas a pensar en un diván, y resulta que quizá llegues al consultorio y no haya un diván, y entonces, ¿qué haces, no? O lo que Diván pasa... es donde te acuestas. Ajá, o sea, el silloncito donde te puedes recostar y que llegas y que no haya silloncito y dices, bueno, entonces, pues, ¿a qué vine? ¿De qué se trata, no? O a veces el que creas que ir al psicólogo es únicamente a que te hagan baterías psicométricas, es decir, test y evaluaciones, y que llegues y no te las hagan y que no sepas qué pasa, ¿no? Entonces dices, no estoy, ¿vine a qué? O sea, no me están haciendo nada, ¿no? O sea, eso es bien importante, creo que lo vayamos teniendo en cuenta, que nos permite tener una amplitud y saber que a terapia puede asistir, cualquier persona. O sea, no nada más en cualquier momento, como lo decía Dani en un inicio, sino que también puede hacerlo cualquier persona en cualquier momento. O sea, un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor. O sea, en cualquier momento puede ir a asistir a este proceso terapéutico y en cualquier momento habrá algo que descubrir. Habrá algo, como bien lo decía Aline, que iluminar. Y este proceso de acompañamiento va a surgir y va a surgir bien. O sea, y entender esta otra parte que creo que es importante. Lamentablemente, a veces se cree que cuando alguien llega a terapia psicológica es porque hay que arreglar algo, y a veces ocurre que llegan las personas porque las mandaron, si son estudiantes, los mandaron de la escuela, o si son niños, o la pareja, y resulta que esperan que uno como terapeuta arregle algo. Entonces es importante entender que este proceso terapéutico también va a funcionar y va a surgir algo y nos va a ayudar a iluminar algo en medida de que yo como paciente tenga esa disponibilidad de hacerlo. Que aquí no nada más es el trabajo del terapeuta, sino que es un trabajo conjunto, como lo decían hace un momento, en donde paciente-terapeuta crean este espacio único y donde pueden ir compartiendo y descubriendo. ¿Sabes qué, Ana? Ahorita que hace un momento que hablaba sobre las expectativas en la terapia y que también Daniel lo comentaba, se me vino a la mente todas estas series y películas en las que se les presenta una sesión de terapia en la que está el paciente y está el terapeuta y cómo se transgiversa, ¿sabes? Porque no es lo mismo, o sea, lo que están pasando en la televisión, en las películas, en las series, no es lo que sucede en el consultorio. Para nada. Se transgiversa, o sea, porque todos llegan con la idea de que el psicólogo, el terapeuta, voy a llegar y me va a decir qué hacer. Pero también tiene mucha parte de lo que sucede, de lo que nos está vendiendo la televisión, de lo que nos están vendiendo las series y las películas en las que te dicen, pues pasan una escena en la que está el terapeuta con la paciente o el paciente y es completamente diferente a cómo sucede realmente dentro de un consultorio, porque muchas veces, y me atrevo a decir que la mayoría de las veces, si no es que todas, no es como está sucediendo ahí, no es como está pasando ahí. El psicólogo no te dice, o terapeuta, que en este caso sí quiero recalcar algo, es el terapeuta, para que pueda dar terapia necesita hacer una especialidad de maestría
precisamente en esto, ya sea en cualquier tipo de psicoterapia que él desee. Un psicólogo solamente puede hacer pruebas clínicas, psicometría, en laboral para lo de los puestos de trabajo y todo eso. Pero bueno, dejando eso de lado, sí a mí, de hecho, se me hace bastante confrontativo el ver ahorita no se me viene a la mente ninguna serie, pero sí he visto o película en donde está la terapeuta o el terapeuta dando su sesión, su proceso, y de repente le empieza a decir qué hacer, y de repente deja de que le esté diciendo qué hacer, le da consejos, ¿no? Entonces se crea esta falsa expectativa de que el terapeuta me va a dar consejos y yo le estoy pagando para que me dé consejos. No es así. La terapia, por lo menos, no es así, no, o sea, yo, si vienes conmigo, yo no te voy a dar consejos, no te voy a decir qué hacer, vamos a estar en un proceso como el que decía Ana, en el que los dos vamos a estar construyendo algo, en el que tú me vas a hablar, te voy a hacer preguntas sobre lo que tú me estás diciendo, y va a llegar un momento en que, nos los decían los maestros, el terapeuta se va ganando el afrontar de manera más fuerte, pero sí le puedes hacer ver por lo menos la incongruencia de lo que te está diciendo y de forma delicada, sin que él se sienta amenazado. Entonces es completamente diferente, y regreso a lo mismo, es completamente diferente lo que sucede realmente en el consultorio a lo que sucede en las películas y las series sobre Claro. Cuando aparece una escena de estas. Creo que hay una confusión también por los espacios, los tiempos. En Estados Unidos se acostumbra los consejeros, hay consejeros de vida o coach o consejero matrimonial, consejero de laboral, hay mucha consejería allá, y hubo un periodo pre-2000 o principios de 2000 también, donde la consejería tenía un impacto más porque eran en sesiones más cortas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al contrario de México, donde apenas está empezando a hacer una cultura de terapéutica, y vemos estas imágenes, creemos que así es ir a una terapia psicológica, cuando un consejero es una persona que estudió y se preparó para dar consejos, y un terapeuta es una persona que estudió y se preparó para hacer terapia, que son mundos muy diferentes. Dentro de la terapia psicológica, dentro de algunas corrientes, existe la posibilidad de que el terapeuta dé un consejo siempre y cuando las condiciones sean óptimas, nada más. Y no lo va a hacer en cada sesión, no lo va a hacer en todos los momentos. Va a ser un consejo, si acaso, a lo largo de todo el proceso terapéutico, dentro de una situación muy, muy, muy específica, donde tal vez el paciente pida un consejo. Es la única situación en la que yo sé que pudiera darse un consejo por parte de un terapeuta. Claro, y pidiendo permiso incluso para hacerlo. Exacto, pidiendo permiso y dejando de antemano es un consejo, o sea, tú puedes bien o no hacerlo, pero si me pides mi consejo o mi opinión personal es esta. Que eso nada, o sea, como decía Daniel, pudiera ser que en algunos tipos de terapia sí, pero, y muy, o sea, muy, muy específicamente así como lo decía Dani. Y hay cosas que no son terapia, que confundimos con terapia. El coach no es terapia. No, no, no lo hagan, no vayan, no regalen su dinero. Que hay dos coaches. El origen, el primer coaching que existió, que era muy bueno, que tenía unas sólidas bases que hablaban de ciertos terapeutas y ciertas corrientes, y hay un coach más comercial donde, fíjense, y esto sí vale la pena completamente hablarlo, los momentos que te vende el coach o el coaching son momentos aislados. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque fuera de esos momentos o de esos escenarios, no está aislado, no hay control, hay variables independientes que van a hacer que lo que yo aprendí adentro solo funcione adentro del coach y no fuera del coaching. ¿Por qué? Porque me construyen un escenario donde hay ciertas estimulaciones, donde hay ciertos sucesos muy específicos
que afuera pues son aleatorios y no tienen nada que ver. Entonces el coach sirve para algunas cosas, yo no voy a decir que no, pero para muchas otras cosas pues no es tan funcional, al menos el coaching comercial. Y en mi experiencia personal, los que yo me he encontrado o personas que salen de un proceso de coaching y llegan a terapia conmigo, llegan a comentar que no era lo que pensaban o que no les sirvió después de cierto tiempo. Entonces, el coach no es terapia, es otra cosa. Ir a tomar café con una amiga no es terapia, es otra cosa. Platicar con la comadre no es No es terapia. terapia. Pedir un consejo no es No es terapia. terapia. Otra cosa, una plática con un terapeuta que no está en ese momento siendo tu terapeuta, no es Tampoco es terapia. terapia. Una terapia se hace en un consultorio, en un espacio aislado, en un espacio preparado para construir una terapia ahí con una finalidad específica, con un proceso específico y con bases sólidas, teóricas y técnicas muy específicas. Esa es la diferencia entre todo lo que pasa afuera, que también te puede dar un conocimiento muy profundo de ti, pero la diferencia es todo lo que sustenta a una terapia y a una plática de café. Creo que vale la pena mencionarlo. Creo La que terapia tiene una metodología, tiene una razón de dónde viene, tiene sus fundamentos, tiene a los autores de los que te están hablando, sea el enfoque que tú elijas, pero tiene una metodología. No es una plática con la amiga en el café, no es una plática fuera de tu casa, no, eso no es terapia. Fíjate que en este sentido creo que es importante explicar también por qué no es terapia. O sea, porque todas estas cosas que estamos comentando se basan en los consejos, en las percepciones de cada uno, en la construcción del mundo que cada quien tiene. Y es importante entender que la realidad que yo vivo, que mi mundo como yo lo vivo, es distinto a como lo vive Daniel, a como lo vive Aline, a como lo vive mi mamá, a como lo vive mi vecina o mi comadre. O sea, cada quien lo experimente de distintas maneras. Entonces, si estamos platicando y me preguntan qué pienso, pues voy a hablar desde mi mundo. Y entonces es algo como superficial, o sea, y encontramos mucho que en este tipo de pláticas expresiones, se dicen muchas expresiones como que pues échale ganas, todo va a estar bien, se van a resolver las cosas. Confía en Dios. Échale ganas. Échale 3 kilos de ganas. Y digo, Exacto, porque ¿en dónde las venden? Sí, tráeme la oferta. Digo, y está bien, porque finalmente las amistades, las personas que tenemos cercanas, eso es lo que nos van a dar para apoyarnos como esa construcción de red de apoyo. Está bien. Y desde la terapia lo que buscamos es que sea un cambio no superficial, sino más profundo. Y como bien lo decía Aline, a partir del sustento teórico que tenemos, a partir de muchos años de investigación, a partir de saber estudiar cómo funcionan algunas conductas y de ir construyendo con la otra persona, podemos ir entendiendo cómo va desde dónde vienen algunas conductas, cómo se pueden cambiar, entendiendo por qué estás viviendo lo que estás viviendo. O sea, es un proceso único. Y normalmente si vamos al café con la amiga, lo que pasa es que le vamos a decir, pues mira, mi tío tuvo una situación similar a la tuya, hizo esto, ¿por qué no lo haces tú? Te va a funcionar, ¿no? O yo hace 10 años me pasó algo similar, hazle así. O sea, y hacemos eso, aconsejar. Desde mi marco de referencia, digo qué me funcionó a mí. Es mi vida. Ajá, desde mi vida, ¿qué te puede funcionar a ti, según yo? Pero resulta que yo como amiga en la charlita de café, pues no estoy tomando en cuenta todas las variables que decía Daniel hace un momento. O sea, que tienes que visualizarlas y que van a hacer que mi proceso y tu proceso sean totalmente únicos, que sean diferentes y que probablemente lo que me funcionó a ti no te funcione y quizá a ti hasta te complique la situación, qué sé yo. Por ello es importante tenerlo claro. Yo he escuchado a quien dice, pues ¿para qué voy al psicólogo? No, me tomo una cerveza con mis amigos. O sea, está bien, tomarte una cerveza, tomarte un café, platicar con la vecina, con la comadre, con el compadre, está bien, te sirve como una catarsis, te sirve para desahogarte.
Pero Lo que no está bien es llamarle terapia a algo que no es terapia. Exacto. Y querer que a partir de la charla con el compadre, la vida se solucione. O sea, no pasa. Y entender que ahora, si voy a ir a terapia, pues obviamente el terapeuta ni me va a ofrecer una cerveza, ni me va a decir que le eche yo ganas, ni me va a caer en el chisme de preguntar cosas que no tengan que ver con mi proceso, porque esa es otra cosa bien importante. A consultorio llega la gente queriendo resolver problemas, pero a veces no nada más de ellos, sino quiere resolver las respuestas y las conductas de la otra persona. Y te dicen, pero ¿cómo le hago para que mi marido cambie? ¿Cómo le hago para que mi hijo ya no haga tal cosa? Es que mi hijo, es que mi marido, o sea, sí, tu hijo, tu marido, pero este espacio es para ti. ¿Tú qué haces con eso que hace tu marido o tu hijo? ¿Ves? O quieren una solución rápida. Y esto es muy importante y me gustaría aclararlo también. Las soluciones rápidas no existen, no hay ni soluciones, depende de la corriente que vayas a buscar. Hay corrientes como la terapia breve, que son 5 sesiones a 10 sesiones y se hace una reestructuración y se pueden sumar otras 5 u otras 10. La terapia cognitivo-conductual son aproximadamente 10, más o menos, ¿no? El psicoanálisis puede durarte años, puedes estar muchos años en terapia psicoanalítica y nunca se va a terminar porque siempre se va haciendo el pasado más grande. La terapia existencial puede ser una sesión o 50,000 sesiones. Entonces, el tiempo para poner fin a una sesión depende de muchas cosas, depende de la corriente y en nuestra corriente que estamos manejando nosotros tres, pues depende de la persona, no depende del terapeuta. Y muchas veces llegan con esta creencia de que, y me lo han preguntado personas aleatorias, ¿en cuántas sesiones queda una persona? Me han dicho, ¿no? Me preguntan luego, o en cuántas sesiones, si voy contigo, ¿en cuántas sesiones me curaría? Pero sí me vas a componer. Pero sí me vas a componer cuando pues no estamos descompuestos. Esto es No muy eres un importante auto. también, ¿no? No estamos descompuestos, no estamos rotos, somos seres funcionales, nada más que la terapia nos va a permitir vernos desde otro ángulo, un ángulo que alguien más nos va a presentar. Entonces, pues las terapias, dependiendo de la corriente, pueden tener una duración o no pueden tener ninguna duración. Puedes ir una sola vez o puedes ir 20,000 veces. No hay un manual que te diga con 5 terapias queda. No es como ir a misa, que vas y pasas al confesionario y le dices al padre, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? ¿Cuántos Aves Marías me aviento para estar sano? No funciona así. Son procesos diferentes, que también es muy válido, así como es muy válido irse a tomar una cerveza, irse a tomar un café, ir a hablar con la vecina, con el compadre, es muy válido, pero son procesos completamente diferentes. Fíjate, Dani, ahora que comentas esta parte de la religión, o sea, si en la misma religión, cualquiera que profeses, tienes que ser continuo y constante para entender algunos procesos, ¿qué te hace pensar que yendo una sola vez a terapia vas a solucionar aquellos conflictos que te pueden estar agobiando, aquellos dilemas que puedas traer? O sea, creo que es importante entender esta parte de la durabilidad en el sentido de que si algo, normalmente la gente cuando llega a terapia es porque ya trae muchas cosas. Digo yo, llegan con una bola de nieve de tanto y tanto y tanto. Y que esa bola de nieve no apareció por arte de magia, sino que fue un proceso que se fue dando día con día. Entonces, es muy complicado tratar de pensar. Y años con años. Va a disolver en una sesión de terapia. O sea, en realidad es tratar de ir desmenuzando esa bola de nieve y saber qué tiene, de qué está compuesta. Y en base a eso, ir construyendo, ir acompañando en este proceso. A misa se va, me parece que una vez a la semana, ¿no? Bueno, mínimo los domingos. No sé, sí, bueno, algo así. De guardar. En sesión, esto es muy importante también, hay terapeutas que trabajan a la semana, a la quincena, muy pocos van a recomendar cada mes, a menos que ya estés en un proceso avanzado donde solo haya un seguimiento, que la estructura es más o menos así en una terapia convencional. Es al principio cada semana, después cada 15 días, después cada mes, luego cada 6 meses y luego una vez al año para seguimientos nada más. Entonces,
aparte de que es un periodo pues largo, tiene que ser constante. Lo ideal es que sea constante. Lo ideal siempre va a ser una vez a la semana. ¿Por qué? Porque pasa un periodo corto, porque puedes reflexionar durante esa semana de lo que se habló en terapia y llegar a ciertos lugares que puedes llegar, ¿no? Y cada 15 días también te lo permite, pero pues hay más tiempos, hay más sucesos que hablar y luego la persona llega con lo que me pasó en 15 días, sino lo que me pasó en una semana, que es lo doble. Cada mes casi no se recomienda porque es todavía peor, ¿no? Oye, desde el último mes que te vi, me pasó bla, 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 bla. Entonces las sesiones se pueden extender muchísimo. Y se vuelven más conversativas y Y entonces se vuelven más conversativas. no te Ajá, permite hacer una exploración adecuada. hay menos reflexión porque hay más contenido. Bueno, hay más que decir y se reflexiona menos de ello, ¿no? Entonces, estas cosas también son importantes mencionarlas para que la persona que en este momento esté interesada en iniciar un proceso terapéutico tenga una estructura más o menos de cómo es, porque si tú escoges una carrera, sabes a lo que vas. Si tú escoges derecho, sabes que vas a hablar de leyes. Si escoges una ingeniería, sabes que vas a ver mecánica, tornillos, herramientas, qué sé yo. Si tú escoges química, sabes que vas a hablar de productos, de sustancias, de elementos. Si tú escoges sociología, sabes que vas a hablar de la sociedad, de historia, pues de lo que pasó, ¿no? Cuando escogemos algo, tenemos una vaga idea de lo que es. Cuando yo escojo una terapia, muchas veces no tengo ni idea a qué chingados voy. Y esta plática es muy informativa, no es educativa, no es de reflexión, es más un proceso informativo para aquellos que quieran empezar un proceso terapéutico. Y que muchos se enteren de las vertientes que puede haber, porque se cree que el psicólogo que está en Pachuca es el mismo que está en Guadalajara o el mismo que está en Ciudad de México. Y o pudieran los costos, manejar... ¿no? Es el mismo costo en Ciudad de México que aquí en Pachuca. Exacto. O en Actopan. Exacto. Todo va a variar de múltiples factores y es importante que la gente lo sepa. O sea, que la gente sepa que hay muchas opciones y que dentro de todas las opciones que hay, habrá cosas que un terapeuta sí haga y que otro no, o lo que yo le pueda compartir, pero sobre todo tener la claridad de que puede ir con toda la seguridad y confianza de que lo que hable ahí se queda. O sea, así sea tu vecina, que sepa que ahí se va a quedar, ¿no? Que al rato no toda la cuadra se va a enterar de lo que está pasando. En este sentido, creo que es una de las cosas importantes. ¿Otra cosa? Ajá. Es que por ejemplo, cuando un paciente deja su proceso terapéutico y después de algunos meses o inclusive años desea regresar, puede hacerlo, yo se los digo, puede hacerlo con toda la confianza si quiere con el mismo terapeuta. Y si es con el mismo terapeuta, déjenme decirles que, o sea, ahí va a haber cero rencor. Es qué bueno que regresaste, pásale. O sea, no es ¿por qué no? O sea, no pasa nada. Si lo dejaron en su momento fue porque así lo necesitaban y si quieren regresar lo pueden hacer sin mayor problema. Si hay alguien de los que nos están viendo, escuchando, que desea regresar a un proceso terapéutico que dejó durante meses o inclusive años, puede regresar sin mayor problema. O sea, no es como que tu terapeuta te va a regañar y te va a decir que no hayas venido. O sea, no. O sea, todo lo contrario, ¿no? Con el gusto de verte regresar. Hay cosas que sí no están chidas, que sí no están padres. Por ejemplo, y esto yo lo comparto como terapeuta, si tú me haces una sesión, me solicitas a mí una sesión y la agendamos entre los dos para X día y me la cancelas, y luego a la siguiente semana me la cancelas, y a la siguiente semana me la cancelas, pues ahí puede que sí me vaya a molestar y te diga, ¿sabes qué? Ya no te voy a agendar porque me has cancelado un mes entero y son 4 días o 4 horas de mi vida que yo perdí, ¿no? Porque esto es muy importante para los que nos escuchan. Nosotros vendemos nuestra vida. Nosotros como terapeutas vendemos 1 hora de nuestra vida que jamás la vamos a volver a recuperar. Vendemos 1 hora donde te vamos a prestar toda la atención del mundo a ti, que le estás pagando. Entonces, si haces eso y me cancelas 4 horas, ¿que dijiste eso? me estás quitando horas de mi vida. Y ni siquiera hay un pago de por medio, ¿no? Me parece muy importante que al inicio de su terapia sí le pregunten a su terapeuta qué sucede cuando ustedes cancelan la terapia.
Yo, por ejemplo, en mi caso, si tú me cancelas una terapia y regresas los 15 días, te cobro. Si es que me avisaste ese mismo día, y eso lo digo desde la primera sesión. Pero en caso contrario, porque también sucede en el que yo la sesión ese mismo día, entonces en la próxima, tu sesión te va a costar la mitad. Sí, casi todos la cobran. Yo la cobro también. Llegan dependiendo del terapeuta. Depende de la situación, por ejemplo, yo la cobro cuando me avisan esa misma hora, de sabes que no voy a llegar, o ese mismo día, porque de verdad cuesta reagendarla a Sí, veces. sí, sí, Y sí. si me avisan 4 días antes, una semana antes, pues no hay ningún problema, porque hay más tiempo de mover esa hora. No pasa Las nada. situaciones de, oye, sabes que estoy en el médico porque me estoy muriendo o pasó algo fuerte, pues yo entiendo, ¿no? Y tampoco soy exigente en esa situación, pero sí, todo eso que llamas, alguien de lo que estamos hablando se llama Persona. encuadre, y cada terapeuta te va a dar un encuadre al El inicio de la encuadre. sesión, de qué es la sesión, cómo la va a trabajar, cada cuándo va a ser, cómo son los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Que hablando de costos, a mí me gustaría decir que aquí en Pachuca se me hacen bastante accesibles, que son de unos 400, 300 a 500, 600 pesos, más o menos. Con una maestría, con un doctorado, pues habrá quien cobre más, unos 700, unos 1000. En Ciudad de México es de 1000 a 1700, hasta 2000 pesos, y así va a variar por cada estado o por cada ciudad. También es importante que sepan más o menos los precios. Aquí en Pachuca hay gente que va a cobrar 250 hasta 700 pesos, por ejemplo, pero depende de mucho del nivel de posgrado que tengan, la especialidad, los años que lleven atendiendo, etcétera. Sí, son muchos factores a tomar en cuenta y es importante que sobre todo estos se manejen siempre en la primera sesión. Yo entiendo que a veces cuando nos decidimos ir a terapia es porque hay algo que nos está doliendo y queremos llegar y resolverlo. Y que a veces decimos, pues es que no me escuchó desde un inicio porque me empezó a decir que si faltaba, que si esto, que si lo otro. O sea, pero es importante que todos estos puntos se pongan sobre la mesa desde un inicio para que no haya malos entendidos a futuro y que la terapia pueda fluir, porque al final del día sí lo hacemos por amor al arte, sí porque nos gusta, sí es una profesión muy humana, pero también comemos. Y además, como cualquier otra profesión, se hace un contrato, una negociación. O sea, así como cuando vas al médico y el médico te revisa y te dice, vas a venir en 15 días y demás, o sea, es lo mismo con nosotros. Desafortunadamente, el estigma social hace que no se le dé el valor que debería de tener esta profesión. Y es importante hacerlo saber, ¿no? O sea, no estamos capacitados para dar consejos, o sea, sí lo podemos hacer, pero en realidad no nos entrenamos para eso. Nos entrenamos para tener una escucha diferente a la que se tiene de manera estándar, que podamos escuchar incluso aquello que no se diga, que podamos ver incluso aquello que no esté a los ojos tan visible y que podamos ayudarle a la persona a que se mire a sí misma y que vea las posibles alternativas, que cree esas alternativas para que vaya caminando pues de la mejor manera posible, ¿no? Para esa persona. Y creo que eso es importante recalcarlo. O sea, es al final de cuentas una profesión muy noble y que debemos de quitar tanto los estigmas sociales que mencionábamos en un momento de que va a terapia quien está loco, como aquello de, pues, ¿por qué vamos a cobrar? Si que no te gusta lo que haces. Sí, sí me gusta. Justamente por eso lo hago, justamente por eso me preparo, justamente por eso me actualizo. Y justamente porque me gusta y me he actualizado, te puedo cobrar porque sé que lo que voy a hacer contigo y para contigo es de calidad. Y con calidez, por supuesto. Fíjate, tocas un punto bien importante. Nosotros vendemos un servicio y es lo que se olvida. No vendemos un producto. Y muchas personas o muchas gentes tienen la creencia de que si no estoy obteniendo nada sólido, no estoy obteniendo nada. Pero eso es un producto. Hay servicios que no vemos como la electricidad. Yo jamás he visto cómo la electricidad va de mi interruptor a mi foco,
y es lo que estoy pagando. Hay servicios que no tienen, por ejemplo, el Internet. Yo no veo el Internet, yo no veo las ondas de Internet que salen de mi router y se conectan con mi teléfono. Ese es un servicio. Hay servicios que no se ven, pero que igual valen. No porque no salgas con una cosa material de terapia, no quiere decir que no se te esté vendiendo nada, porque al final del día es un negocio y estamos vendiendo un servicio, nada más que es un servicio de aquí, de aquí, de la mente, del alma, del cuerpo también, ¿no? Porque pues somos una totalidad, ¿no? En cuestiones más gestálticas, pero Completud. completud, pero es un servicio y es muy importante que le demos este nombre de servicio, un servicio terapéutico, porque mientras menos lo veamos como un servicio y más lo veamos como estoy saliendo sin nada, pues más difícil va a ser venderlo, pero hay servicios que no se ven y que aún así pagamos con gusto. Entonces, los invito a tener esta idea de la terapia, que es un servicio que se me está ofreciendo. Y que además te va a brindar muchas posibilidades y te va a permitir tener una perspectiva distinta. O sea, ya no vas a ver desde un mismo lado, vas a mirar desde otro y vas a tener más opciones. Y creo que eso es sumamente satisfactorio porque te va a ayudar a estar bien contigo y con ello generar una mejor interacción con tu entorno. Chicos, pues creo que se nos ha ido el tiempo de ¿Vamos cerrando? Sí, Vamos Sí, cerrando. ya sé, rapidísimo. creo que No ya sé va si hay siendo algunos hora de... mensajes. Saludos a todos los que nos están viendo, escuchando. Muchas gracias por vernos, aunque no sea jueves, pero ya les prometemos. No, no es cierto, la próxima semana tampoco va a ser jueves. Sí, hay muchos saludos. Voy a leer algunos comentarios. Lulú Reyes, muchas gracias por tus saludos. Lulú, besos. Efectivamente, cobrar a la terapia es no dejar en deuda al paciente, claro, ¿no? Un saludo también de Sosoma Sánchez, te mando saludar, Ana. Sadit, Elisa. ay Dios, ¿qué nombre es este? Sadit Adit, Peña, me parece que así se pronuncia, nunca lo había escuchado. Rosario, muchas, jefa, saludos. saludos, madre. Sí, Fermín saludos. Cisneros, Jamie, un gusto saludarte. Dana Cisneros, mucho. Mi Jamie. mamá. A Susi Luz, a Fermín, Jacqueline Mi García tío. y Jackie. demás, ¿no? Magdalena, saludos, muchas gracias por estarnos escuchando. Saben que pues cada semana vamos a tratar de hacer estos platicatorios, aunque los días cambien. Platicatorios. Adelante. De manera privada me preguntan que cuánto dura una sesión de terapia. Depende. Eso no lo dijimos. De 45 minutos a 1 hora, y si es terapia familiar puede ser 1 hora y media a 2 horas. Esas son más caras. Si te pasas te cobran más. Sí. La terapia de pareja puede extenderse, puede llegar hasta 1 hora también. Depende mucho del terapeuta. Va a haber unos que con 40 minutos, va a haber otros que con 1 hora, y va a haber momentos en los que las sesiones terminen en media hora por parte de los dos. Entonces, pero es más o menos el estándar. Y todos estos detalles también se tienen que poner sobre la mesa en la primera sesión, donde se encuadran los costos, donde se encuadra el tipo de sesión, o sea, todos estos detalles se ven ahí. Entonces, si por algún motivo a tu terapeuta se le está olvidando darte estos detallitos, pregúntaselos para que no te quedes con esa duda. Claro. Pregunten. Y saludos a mis hermanas que me están viendo. Puedo presumirles. Saludos, hermanas. Claro que sí. Y pues nada, yo hoy me despido con esta frase del maestro Eduardo Galeano: somos lo que hacemos, pero somos principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos. Chicos, agradezco mucho su tiempo, que podamos compartir de esta manera y compartir con las personas que nos están siguiendo. Bien lo dijo Aline, seguiremos teniendo estas pequeñas charlas, estos platicatorios. Saludos a quienes nos están siguiendo, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia que anda por ahí viéndonos.
Les mando un abrazo, manténganse a salvo, cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos el miércoles de la siguiente Saludos, semana, abrazos. por cierto. Cuídense. El miércoles nos vemos. Miércoles con Bye. sabor a jueves, ya saben. Bye.